En medio de la polémica por las pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social, el gobierno anunció que 25 de estas serán revocadas y que otras además serán revisadas, mientras el Ministerio Público decidió abrir una investigación para determinar si hay posibles delitos en la entrega de estos beneficios a personas con condenas o antecedentes penales. Queremos profundizar en este tema y ya nos acompaña aquí en el estudio Jaime Belolio, director del Observatorio Territorial del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y también exministro vocero del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto de tenerlo acá en el estudio. Muchas gracias, Davor. Bueno, ¿cómo ha visto las decisiones que ha tomado el gobierno en torno a este tema durante las últimas horas? Ayer anunció la ministra que se revocan 25 de estas pensiones. Mira, yo veo que el gobierno lamentablemente ya en una especie de algo que es como seguido, es decir, lo repite comúnmente, trata al principio cuando se hace público una noticia que le parece mala, trata de empatar primero. O sea, de no hacerse cargo de su propia responsabilidad y tratar de culpar ya sea a los mecanismos o al gobierno anterior u otro y no se hace responsable de las consecuencias de sus propios hechos. Y esto lo digo porque la indicación, es decir, el párrafo que permite que se entreguen estas pensiones está en la ley de presupuesto y fue creado por ellos, originado por ellos. Luego fue exigido por ellos en su cumplimiento y en el gobierno nuestro lo que hicimos fue un reglamento, le tocaba a la Subsecretaría de Interior, donde decía que las personas que hubiesen sufrido daño en el contexto de las manifestaciones tenían que ratificar con un certificado médico cuál había sido ese daño. Y entonces en el gobierno nuestro, a finales de enero y febrero, se entregaron cerca de, si no me equivoco, fueron 147 pensiones, solamente a personas que habían tenido un daño grave o gravísimo. Y a continuación este gobierno entra, en su campaña dicen que van a extender este beneficio y no solamente lo extienden en número, sino que además duplican el monto. Por tanto, el gobierno agarró todas las que se habían entregado antes, las tuvo que revisar completamente todas de nuevo y las vuelve a entregar y agrega otros tantos más. Entonces, esta idea de empate, de falso empate, de decir, mira, es que antes también se habían entregado de esta manera, simplemente es insólito, porque fue este gobierno, cuando ellos eran parlamentarios, quienes crearon e idearon esto, y segundo, ahora la han aplicado de una manera que parece abusiva. ¿Por qué? Porque habían personas que no tenían sus antecedentes médicos, habían otras personas que la Fiscalía había dicho que no tenían ningún antecedente para perseverar en términos judiciales, y aún así se les entregan pensiones. Por ejemplo, el caso más emblemático, ¿no?, que esta persona que había sido condenada por producción de pornografía infantil, que no tenía antecedente médico, que no, la Fiscalía había dicho que no iba a seguir y le entregaba una pensión igual. Entonces, salta a la vista de que aquí o hubo negligencia, incompetencia, o que simplemente lo que querían era, de alguna manera, sentían una deuda con aquellos que validaron la violencia en el pasado y esta es una manera de pagarla. Jaime, pero usted no ve ninguna responsabilidad en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque también se ha dicho en estas pensiones que se han revisado de que hay, creo que son 25 casos que tienen que ver con el gobierno anterior, donde también hay gente con antecedentes penales. ¿No hay un mea culpa de que también hubo fallas en los filtros que tenía el gobierno anterior del cual usted fue parte? Bueno, lo primero es que, como hemos dicho nosotros, todas aquellas pensiones que se considere que tengan antecedentes penales o que estén cuestionadas, que las reviertan al tiro, inmediatamente. Nosotros no tenemos ningún problema. Segundo, la indicación, la glosa que permitía la entrega de esta, la crearon quienes hoy día están en el gobierno. O sea, por ejemplo, en su momento el diputado Monsalve. Y allí la lógica era, si una persona sufrió daño, por ejemplo, trauma ocular, producto de las manifestaciones, no se exigía su antecedente penal previo. La pregunta no tiene que hacerse hasta dónde uno exige ese antecedente penal. Es decir, una persona que, no sé, chocó en estado de ebriedad, es una cuestión grave. Sin embargo, se exige eso para que no se entregue la pensión o, en el caso que parece muy evidente, de pedofilia, en el caso de homicidio, en el caso de tráfico de droga. Pero eso nadie lo miró ni en el gobierno de Sebastián Piñera ni en este. Pero ¿Hay una culpa de parte de usted? Nosotros que no lo miramos. Quizás pecaron de ingenuos. Lo que pasa es que no lo miramos, Davor, porque no se podía mirar. Y eso fue lo que creó la izquierda en la ley de presupuesto. Ellos crearon e idearon esta fórmula. Entonces, lo que nosotros sí hicimos fue pedir que se entregara un certificado médico, que este gobierno apenas sale esto, miente, diciendo no, aquí no se exigía nada. No era verdad, estaba ahí en el reglamento, se exigía que se ratificara si había un daño leve, grave o gravísimo. Y de hecho, este gobierno empezó a entregar pensiones a daños leves. Y ahí es donde surge una buena parte del problema. Entonces, lo que quiero decir es que cuando el gobierno trata de empatar y decir, no, es que ustedes también entregaron. Pero ustedes entregaron 21. Claro. Pero de las 69 cuestionadas, 21 son de Sebastián Piñera, 48 de Gabriel Boric. Lo que nosotros decimos es, cuidado, pues. Primero, ustedes idearon eso. Segundo, ellos al aumentar al doble la plata que le entregaron, revisaron todas las pensiones de nuevo. Entonces, si hubiesen tenido alguna falla, según ellos ahora, ¿por qué no las revocaron en ese momento? Tercero, el gobierno supo en octubre del año pasado, en el preinforme de Contraloría, que estaba en estos casos. ¿Por qué responde ahora en enero? Responde ahora porque se hizo público.
¿Y por qué el Partido Comunista está tan enojado? Porque ellos consideran que da lo mismo. Si en el fondo eran amigotes. En el fondo, acuérdate que hace justo 4 años, el 25 de enero del 2020, los ensalzaron y los subieron al estrado en el ex Congreso Nacional, diciendo que ellos eran los jóvenes héroes, justificaron la violencia, la avalaron. Entonces, sienten una deuda, una parte de la coalición de gobierno siente una deuda con quienes llevaron adelante la violencia de octubre, y por eso una pensión es una forma de pagar esa deuda. Los chilenos tenemos que pagarle la deuda a una persona que hizo destrucción pública, que tenía antecedentes penales. Yo creo que la respuesta es que no. Claro, esa es la mirada que tiene usted sobre el tema, pero lo que ve la ciudadanía y lo que se ha exhibido es que hay casos que vienen de Sebastián Piñera, que usted no hace ninguna autocrítica ni ningún mea culpa, y casos que vienen del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es que la autocrítica significa que nosotros hicimos un error. ¿No se equivocaron en nada? No, lo que quiero decir es lo siguiente. En el momento que nosotros nos tocó entregar esas, primero tuvimos que cumplir la ley porque la aprobó el Congreso y la aprobaron con los votos de izquierda. Eso es muy importante porque ellos idearon esta fórmula. No existe si no. Si lo hubiésemos hecho nosotros hubiese sido distinto, pero lo crearon ellos. Por tanto, cuando ellos crearon esta fórmula, no había exigencia de antecedentes penales. Y entonces nosotros le entregamos a los casos más graves y gravísimos. Y por tanto, algunas de esas personas tenían antecedentes penales. La lógica no era si tenían o no antecedentes, sino que el daño que se había producido. Y eso este gobierno las toma todas esas, las revisa todas, les duplica el monto y las vuelve a firmar. Por tanto, ya son responsabilidad de él. Y además entrega otras tantas más que ni siquiera tenían antecedentes médicos. Entonces, nosotros tenemos autocrítica. Bueno, se podría haber exigido esos antecedentes penales. En ese momento, acuérdate también que hoy día es ministro, pero nos decían que solo el hecho de cuestionar el cómo ellos ingresaron esto a la ley de presupuesto ya era en sí mismo una violación a los derechos humanos. O sea, era una discusión de una polarización brutal. Teníamos a que hoy día es el presidente apuntando con el dedo, teníamos otros con 40 querellas se presentaron, entonces era otro contexto. Entonces, autocrítica, bueno, yo creo que autocrítica del sistema político, el que no merece una pensión de gracia, una persona que ha violado, una persona que ha asesinado, una persona que tiene antecedentes por pornografía infantil. Por supuesto que no. Entonces, por eso nosotros decimos hoy día, sáquenlas todas, elimínenlas todas. No solo las 25 que dice la ministra Toá cuando ahora se vio pillada, digamos. Sáquenlas todas y revisen de nuevo para aquellas personas que tengan trauma, que tengan daño grave o gravísimo, y entonces, bueno, entréguenlas. Pero en los otros casos no vayan a los falsos empates porque no cuadra. Jaime, ¿qué pasa con la administración del Estado, con los filtros para revisar? Porque claro, es el caso de las pensiones, pero el año pasado tuvimos el caso de los indultos, que también fueron cuestionados por temas administrativos. Usted que estuvo en el Palacio de la Moneda, ¿por qué cuesta tanto mirar ciertas cosas? Bueno, ahí volvemos a otro caso que en donde lo que hace este gobierno es culpar a terceros. Dicen, no, pero es que también se indultaron en el pasado. Claro, pero ese indulto del pasado era un indulto general que aprobó el Congreso Nacional. Entonces acá lo que se hizo es que se indultaron personas y habían 2 colados, ¿cierto? O sea, se querían indultar a 11 y terminaron indultando a 13, de los cuales tenían un amplio prontuario. No se sabe exactamente quién eran los colados, pero parece ser que uno de ellos era Luis Castillo, esta persona que tenía más de 5 condenas previas y que hoy día fue nuevamente detenido por un presunto secuestro. Entonces, ¿cuáles son esos filtros? Yo creo que el problema que ha tenido este gobierno es ya sea o negligencia o vista gorda. Es decir, que no importaban mucho esos filtros porque estas eran personas a las cuales había respaldar porque ellos habían ayudado en el pasado. Y obviamente que tiene que serse mucho más estricto, pero tienen que hacerse responsables porque cuando ocurren estos casos, y lo primero que sale del gobierno es mirar para el lado, mirar para atrás y decir, no, es que esto también pasó, jugar al falso empate, ¿cuándo se van a hacer cargo de sus propios problemas? Entonces, ahora lo primero que hace el gobierno es culpar para atrás, existe el mecanismo, dicen, pero esto es lo mismo que democracia viva. ¿Ah? ¿Se podía entregar dinero a fundaciones en casos críticos cuando había un terremoto, cuando había una inundación? Sí, pero eso no implica que se la vayan a robar, pues. ¿Existía aquí la exigencia de certificados médicos? Sí. ¿No lo exigieron en unos casos? Bueno, ¿por qué no lo exigieron? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el actual gobierno. Y obviamente que el Estado tiene que ser más estricto y le entregaron una responsabilidad al INDH, en esa misma norma que te mencionaba en la ley de presupuesto, cuestión que no le correspondía originalmente, no estaba dentro de sus funciones. Entonces, que hoy día el gobierno culpe al mecanismo y al INDH, parece, la verdad, es que simplemente quiere, como diríamos en el fútbol, tirar la pelota para el córner en vez de hacerse cargo de sus propias responsabilidades y las consecuencias de su acto. Jaime, ¿y este tema de las pensiones de gracia puede de alguna manera perjudicar la forma en que el gobierno está enfrentando los temas de seguridad que hoy día parece como la prioridad número 1 de los chilenos? Nos sorprendimos el día de antes de ayer, el sábado, con este asesinato de 2 agricultores que venían saliendo de Lo Valledor, que llevaban un camión con tomate. Hoy día nuevamente tuvimos asesinatos en la mañana, balaceras, casi todos protagonizados, además por delincuentes extranjeros. ¿Se pueden chocar estos 2 relatos? Bueno, completamente, se ve como contradictorio, ¿no? Lamentablemente en los últimos 50 días tenemos alrededor de 50 homicidios.
Y eso es una cuestión que es muy brutal. Entonces, de nuevo, cuando se trata de minimizar esto, porque yo he escuchado por parte del gobierno decir no, que esto es una mera percepción, de que al lado de lo que pasa con otros países alrededor de Chile tenemos una tasa menor. Todo eso es verdad. Hay una tasa menor que, no tengo idea, que en Ecuador, sí, que en otras partes. Pero el problema es que acá se ha triplicado en los últimos 2 años. Y por tanto necesitamos hacer frente en materia de seguridad y no tratar de nuevo de deslindar las propias responsabilidades. Nadie está diciendo de que solo cuando llega un gobierno se multiplican por 3 los delitos. No, pero hay muestras que ayudan a la impunidad en los delitos o no. Por ejemplo, cuando se hicieron los indultos a delincuentes que habían participado en protestas. Por ejemplo, cuando se entrega pensión de gracia a una persona que tenía antecedentes por pedofilia. Obviamente que eso hace una línea contradictoria y es la razón por la cual el gobierno hoy día está un poquito a la defensiva. Si no, obviamente se ve en el caso del Parlamento, como te decía, que el Partido Comunista no está a la defensiva, está a la agresiva. Dice, no, hay que entregarlas, hay que hacerlas y vamos a ir a la Corte Interamericana en caso de que ustedes las rechacen. Entonces, el problema de seguridad es uno que hay que tomarse muy en serio. Evidentemente el gobierno quiere hacerlo, no estoy diciendo lo contrario. No basta con las leyes del Congreso, sino que también hay una actitud frente a eso. Se han aprobado muchas leyes en el Congreso y una buena noticia, porque quienes se oponían antes, precisamente hoy día están en el gabinete. Se dieron cuenta que había que hacer eso. Y entre las leyes que se están presupuestando en el Congreso, se anunció durante estas últimas horas de que la UDI va a presentar un proyecto para revocar las pensiones de gracia. ¿Ese es un buen camino? Lo otro que también se propone es una comisión investigadora. ¿Sirve de algo o es más burocracia finalmente? Bueno, la comisión investigadora es algo que pueden hacer los diputados, ellos tienen la facultad de fiscalizar. Yo creo que es importante fiscalizar si es que acaso hubo personas que hicieron vista gorda a los antecedentes, es decir, personas que no cumplían siquiera con los antecedentes médicos u otras condiciones mínimas. Hay algunos, y esto salió porque salió en un medio de comunicación, ¿no?, que habían personas que sus antecedentes médicos eran previos al 18 de octubre del 2019 o que eran condiciones más permanentes de las personas de antes. Entonces, eso podría ser un delito que le llaman prevaricación administrativa, es decir, que... Eso lo va a investigar la Fiscalía. Y eso lo tiene que investigar la Fiscalía. Entonces, claro, ahí puede haber una comisión investigadora. Y el proyecto de ley, yo lo veo en el entendido, y el propio gobierno lo había dicho antes, ¿no?, que no podía revocar, decían al inicio. Después decían, no, si podemos revocar. Han revocado 25, han cambiado un poquito esa opinión. Bueno, la pregunta es, ¿vamos a exigir entonces antecedentes penales cuando se entregan pensiones de gracia? ¿Y hasta dónde se exigen esos antecedentes penales? Por ejemplo, podría ser ningún delito de sangre, ningún delito que tenga que ver con menores de edad y muchos otros más, ¿no? O terrorismo y qué sé yo. Pero también hay que entender que en Chile hay 18.000 pensiones de gracia, de las cuales solo estas últimas tienen que ver con el estallido. Las otras más bien son sociales. Son, por ejemplo, yo me tocó trabajar con la Fundación Deportistas para un Sueño, que atiende niños y niñas que están con enfermedades terminales, y ellos han trabajado junto al Ministerio de Interior de distintos gobiernos y se han entregado pensiones de gracia para ellos. Entonces, obviamente eso no tiene nada que ver con esto otro, ¿cierto? Entonces, tampoco es como que ir a decir, terminemos las pensiones de gracia. ¿Y qué puede hacer el gobierno para dejar de alguna manera atrás lo que fue octubre del 2019? Usted en una columna el sábado decía, los vientos sembrados en el pasado siguen produciendo las tormentas en el presente, vinculando enero del 2024 con octubre del 2019. ¿Cómo hace la moneda para gobernar, para dejar atrás esto que permanentemente aparece como un verdadero lastre? Bueno, hacerse responsable, cortar con la lógica del falso empate y decir, mire, esto fue un error, nos equivocamos por 1, 2 y 3 y por tanto ahora damos la vuelta hasta este lado. Sin embargo, eso no ocurre porque al interior del gobierno hay quienes están de acuerdo con la violencia de octubre todavía. Hoy día no lo dicen en voz alta porque, claro, estamos en una crisis de seguridad, pero el gobierno no ha querido cortar con eso. Entonces, si bien han tenido señales que van en la línea correcta, y lo he dicho, por ejemplo, la presidenta del PS hace un tiempo dijo una frase algo así como que fueron blandos con la violencia de ese momento, de no haberla atacado más fuertemente. Pues bien, eso el presidente Boric también ha dicho algunas líneas en eso, pero otros no lo hemos escuchado en esa línea. Y es porque al interior del gobierno hay quienes siguen validando la violencia como método de acción política, la validaron para el estallido y la siguen validando hoy día, solo que ahora están callados. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Para que no siga siendo una pesadilla repetitiva para el gobierno la violencia de octubre, porque otra cosa son las demandas sociales de octubre. Y esas siguen vigentes, son parte del debate político. Pero el haber justificado la violencia, por supuesto que les sigue pesando hasta que ellos digan, fue un error, nos equivocamos y por tanto no puede haber más justificación de la violencia como método de acción política y ahora vamos a enfocarnos a entregar seguridad para todos los chilenos y chilenas. Jaime, ¿y la derecha está haciendo una buena oposición en el gobierno del presidente Gabriel Boric porque se les acusa de inflexible? Se le vio en la discusión previsional de que querían
el 6% para capitalización individual, eso o nada, no estuvieron dispuestos a ceder absolutamente nada y fueron muy criticados de parte del gobierno que no había ninguna disposición a negociar. Y la política, el ADN de la política es negociar, sentarse, mirarse a los ojos, intercambiar puntos de vista. Estoy de acuerdo con tu definición de política. Yo creo que lo que estamos viviendo es que hay una especie como de regresión a la tribu. Es decir, solamente me quedo con los parecidos, con los que piensan como yo, y cuando alguien va a dialogar con la tribu, comillas, del frente, ya es traidor. Y la democracia es el triunfo de que las distintas tribus puedan convivir juntas. Yo creo que eso nos está pasando y tiene que ver con un plazo de futuro que no nos imaginamos. Entonces, como no nos imaginamos hacia adelante conviviendo juntos, hoy día es más bien confrontación que colaboración. Pero ahí está perdiendo el país finalmente. Y en eso evidentemente pierde el país. Entonces, quienes hoy día están en el gobierno fueron una oposición brutal. Brutal. De hecho, votaron en contra de absolutamente todas las leyes. Claro, pero esto no puede ser ojo por ojo, diente por diente. Bueno, es que a eso voy. Votaron todas en contra, por ejemplo, en materia de seguridad. Hoy día cambiaron de opinión, pero significó un costo alto, esos 3, 4 años en los cuales no pudimos tener esas herramientas para combatir el crimen organizado. Entonces, yo no creo que tenga que ser la política ojo por ojo. Sin embargo, en el caso de pensiones, me parece que quien no ha cedido ni un milímetro es el gobierno. El gobierno parte con una propuesta que fue rechazada inclusive en el proyecto constitucional de septiembre del 2022. Porque era todo a un fondo de reparto. Sabemos que el fondo de reparto no funciona. Las personas no quieren eso. Más de un 75% de las personas te dicen que quiere que todo vaya a su cuenta individual. Y la razón es la siguiente. Cuando en el gobierno del presidente Piñera aprobamos, yo era parlamentario, aprobamos 3-3, es decir, que se aumentaran 6% la cotización, 3 para las cuentas individuales, 3 para un fondo de reparto solidario. Pero luego de eso se hizo la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que significan 4 puntos. Es decir, de esos 6 ya pusimos 4. Lo que queda ahora entonces fortalecer es la parte de la cotización individual. Las personas lo quieren, la ciudadanía no quiere que le metan mano a su fondo y por tanto eso es lo que tiene que hacer el gobierno y más bien ha planteado este escenario en donde dice, mire, nosotros cedimos y por tanto ahora estamos en 3-3. Perdón, pero si eso fue hace 3 años atrás ya pasó la vieja, como diríamos en chileno. Y ellos votaron en contra todo el rato de eso. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es no buscar el voto marginal. En el Senado, en la Cámara de Diputados, buscaron los votitos marginales para tratar de pasar la propuesta sin hacer mucha negociación. En el Senado van a partir de 0. Y yo espero que ahora, de verdad, para que salga, no se dejen, o más bien suelten las ataduras que tienen con ese sector de izquierda que quiere más bien la lógica estatista, y los chilenos lo que quieren es que esa plata vaya a sus cuentas y que haya solidaridad, pero con los impuestos generales. Y así como la derecha estuvo tan unida en este tema en la Cámara de Diputados, ¿va a estar unida también en el Senado en la discusión? Porque ya se han escuchado matices, voces de algunos parlamentarios. Uno ve además que la derecha no está muy ordenada de cara a la negociación de las municipales. No hay ni siquiera candidatos en algunas comunas. Sí, hay varios temas. El orden, digamos, es un tema que es importante. Hay proyectos políticos que son distintos dentro de la derecha y, por tanto, tienen que sentarse a negociar y coordinarse. Yo creo que eso es una cuestión súper importante. Lo mismo en el Senado. Ahora, en el Senado hay algunas personas que siempre a nosotros nos echaban talla y nos decían, mira, en el Senado son 50 senadores, son 50 partidos. O cada uno de ellos, obviamente, va a querer negociar y va a querer dar su opinión, lo cual es perfectamente legítimo. Y yo creo que es muy necesario que la oposición tenga una posición, valga la redundancia, una posición común en materia de pensiones. Entre ellas que estén los pilares de que se aumenten a la cuenta, este aumento vaya a las cuentas individuales. Segundo, que no haya un monopolio estatal en el manejo de los fondos de pensiones. Y tercero, que se tienen que mejorar las pensiones de la PGU a través de impuestos generales. Ya, pero ahí hay una voz común. Yo creo que hay bastante, o sea, hay distintas voces, eso es evidente, hay diversidad, está bien, pero que una cosa es que exista esa, se debata y luego se lleguen a un acuerdo, a un consenso y se presenten como tal frente al gobierno. En el Senado no hay mayoría, el gobierno no tiene mayoría, por tanto va a necesitar negociar. Y en esa negociación, de nuevo, yo espero que el gobierno entienda que para que una reforma dure mucho tiempo, una de esta magnitud, no basta el voto marginal. Si la aprueba por un votito, por 2 votitos, bueno, apenas exista la opción, eso va a terminar. Entonces sería una mala idea. Por tanto, aprovecha ahora de generar un acuerdo que sea mucho más amplio que un par de votos para que lleguemos a consenso y tengamos solución en algo que los chilenos están buscando hace rato. ¿Y qué pasa con los militantes de los partidos de derecha que no quieren ser candidatos? Nadie quiere levantar las banderas que usted enarbola como militante de un partido. Vemos que le están rogando ahí a Felipe Alessandri para que sea candidato a alcalde por Santiago, le están rogando a Cecilia Pérez para que sea candidata en la Florida. No hay un candidato claro a gobernador por Santiago que pueda enfrentar eventualmente a Claudio Rego. ¿Qué pasa con la derecha que no tiene unidad en sus filas o no logra encontrar gente que pueda ser portavoz de esas ideas? Bueno, la política evidentemente no está pasando por el mejor momento. Estamos en un clima muy polarizado, en donde las personas que tú has mencionado han estado previamente, ya sea en cargos de representación
popular, digamos, ya sea en municipio o en el Parlamento. Y eso tiene un desgaste. Y por lo mismo, bueno, es súper legítimo que alguno te diga, mira, yo ya estuve, ya hice, pasó esto, pasó acá. Varios tienen que haber hecho rehechos, digamos, sus propias vidas privadas, pero yo estoy seguro que vamos a tener buenos candidatos también. O sea, es importante las elecciones municipales, no solo porque son la antesala de la elección presidencial, lo es sobre todo porque hoy día la manera de generar confianza es a nivel local, es a nivel de barrio, a nivel de comuna. Entonces yo creo que para generar un tejido social más fuerte en Chile necesitamos enfocarnos en nuestras comunas, en nuestras regiones, más que un relato hiper grande de arriba para abajo, es de abajo para arriba, y eso se puede hacer a través del trabajo municipal. Así que yo creo que vamos a tener personas muy adecuadas para eso. ¿Usted no va a ser candidato en octubre? Yo ya fui candidato muchas veces, así que hoy día no está... Eso dicen todos, pues. Sí, pues, pero ese es el problema. No todo, pero no está dentro de mis planes. Jaime Belolio, director del Observatorio Territorial de Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias.